de la guía electroquímica. ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de reacciones? Porque no, son reacciones, ¿no? Reacciones como tenían que catalogadas al comienzo, reacciones de formación de sales, reacciones de desplazamiento, reacciones de precipitación. ¿Qué tipo de reacciones tiene como característica esta guía? Las redox. Las reacciones redox. Donde esas reacciones redox yo voy a tener un agente que se oxida y otro que se reduce. Bueno, para ver cómo están parados, ¿cómo se guían ustedes para saber cuál es el mejor oxidante y el mejor reductor? Por los potenciales de reducción. Por los potenciales de reducción. Esos potenciales de reducción, ¿sí? ¿Cómo los mido? Yo tengo una tablita, esos potenciales que están en la tablita, ¿qué tipo de potenciales son? A ver cuánto avanzaron hasta el 7. ¿Cómo se llaman los potenciales de la tablita? O sea, la unidad me estás preguntando, no te entiendo la pregunta. Exacto, o sea, esos potenciales, sí, los potenciales de óxido de reducción de la tabla, ¿son cualquier tipo de potenciales o son potenciales especiales por algún motivo? Son de reducción, sí, son potenciales de reducción. ¿Y qué más? ¿Qué más les da la tablita de potenciales que tienen ustedes ahí en la guía? ¿Qué más pueden sacar de ahí? Yo te digo, por ejemplo, miren esto de acá. Miren, acá tengo en el punto E del ejercicio 2. ¿Sí? Será apropiado guardar una solución de nitrato de potasio en un recipiente de cobre. Bueno, ahí nos fijamos con los potenciales de óxido de reducción. Me fijo si tengo una reacción como esta de acá, una reacción de donde puede haber una óxido de reducción, ¿sí? ¿Y cómo miro esto? ¿Qué es lo que hago? Yo planteo esta ecuación, uno se oxida, otro se reduce. El cobre siempre tiene la tendencia a oxidarse, ¿sí? Nitrato es un oxidante fuerte, siempre tiende a reducirse, ¿sí? Entonces, ya acá me genera una sospecha de que si yo sé algo de química, yo ya sé que el cobre tiende a oxidarse y el nitrato es un oxidante fuerte, como el permanganato, el dicromato, todos esos son oxidantes fuertes, por ende van a tender a reducirse. Pero hay algo que es determinante para saber qué es lo que está pasando, que son los potenciales que ustedes me acaban de decir de la tabla. O sea, con la tabla de potenciales voy y veo esto C. Bueno, esto C, ¿qué me dicen? ¿En qué condiciones están estos C? Bien, perfecto. O sea, yo para saber si la reacción se va a llevar a cabo, lo que puedo hacer rápidamente es ver los potenciales de óxido de reducción en condiciones estándares. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Bien. Los potenciales estándares, ¿qué significa que sea estándar? ¿Qué más? 25 grados. Hoy estoy con el mouse, no tengo el lápiz. 25 grados, una atmósfera y ¿qué más? Un mol por litro. ¿Qué significa un mol por litro? La concentración. La concentración, ¿en qué unidades? Unidades de concentración. Molar. 1 molar, ¿sí? En molaridad, 1 molar. Bien, perfecto. Bueno, estas son las 3 condiciones, o sea, ustedes para saber esta reacción tienen que saber que estas características se están llevando a cabo en estas condiciones, ¿sí? Cuando yo pongo 1 molar, se refiere a 1 molar de las especies, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Cuando yo pongo 1 molar de las especies, si yo planteo las semireacciones, me refiero a 1 molar de ácido nítrico, por ejemplo, ¿sí? Y 1 molar de ácido nítrico, ¿sí? Corresponde ¿a qué pH? ¿Se acuerdan de eso? No, precisamente, es un pH mucho menor que 7. Se refiere siempre a las especies 1 molar porque estamos fuera de pH 7. Si yo planteo esa ecuación en pH 7, tengo que hacer los cálculos, ¿sí? Siempre que plantee con los potenciales de óxido de reducción, acá estos potenciales están en estas condiciones. Si yo me voy de estas condiciones, tengo que plantear las nuevas condiciones de concentración,
Eso tienen que ver los ejercicios 11 en adelante, cuando yo en estas especies, acá planteo, no sé si ya la vieron, la ecuación de Nernst, y empiezan a aparecer los pHs, ¿sí? Cuando aparecen los pH, aparecen porque precisamente tengo las ecuaciones, tengo protones u oxidrilos, y estas en mis reacciones me van a empezar a depender del pH de la solución. Pero estas condiciones que tengo acá son condiciones estándares, en estas condiciones de presión y temperatura. Si yo me muevo de estas tres condiciones, voy a tener que plantear otra ecuación, que es la ecuación de Nernst, que hasta ahora, hasta estos ejercicios, hasta los primeros, ustedes no la ven, la empiezan a ver a partir del ejercicio número 3. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos al ejercicio 3 ahora. Dice, el ejercicio 3 dice, para las siguientes cuplas o pares de óxido-reducción, indiquen los agentes oxidantes que se hacen más fuertes a medida que aumenta la concentración de protones. Precisamente era lo que yo les estaba explicando. ¿Cómo me doy cuenta que el potencial electroquímico, no L0, el potencial se va a hacer mayor o menor en función de la concentración de protones? Bueno, vamos para saber cómo se mueve el potencial de óxido-reducción en función de la concentración de protones. ¿Cuáles permanecen invariables y cuáles se hacen más débiles? Bueno, fíjense, vamos en este caso con el cobre. El cobre no tengo una dependencia acá arriba, no tengo dependencia de la concentración de protones, no me aparecen los protones en ningún lado. Pero en cambio, el ácido nítrico sí me aparecen los potenciales de óxido-reducción. Si yo planteo la de mi reacción, me aparecen los protones. En esta situación, sí, cuando planteo, fíjense, no se ve afectado, porque no tengo protones. El dicromato, sí se ve afectado. ¿Sí? Esta reacción de dicromato cromo 3. Si recuerdan, el dicromato, ¿sí? Más allá de esta reacción que está acá abajo, más allá de esta reacción, ustedes cuando trabajaban con el dicromato, acuérdense, ¿qué le pasaba al cromato en medio, al cromato, no al dicromato? Al cromato, cuando ustedes planeaban cromato, en medio ácido. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan de esto? No, pasaba otra cosa. Esto lo vieron en la guía de equilibrio. ¿Cómo formaba el dicromato? Un 2 acá. ¿Cómo formaba esto? Poniéndole protones, ¿se acuerdan? Uno era naranja y el otro era amarillo. Había varios ejercicios de esto y lo vieron en la guía y creo que se discutieron en trabajo práctico también. Cuando yo tengo este equilibrio, esto pasa en esta especie de dicromato, ¿sí? De cromato a dicromato. Cuando le pongo medio ácido, pasa de amarillo a naranja. Este es naranja, este color naranja y este color amarillo, ¿sí? Fíjense que esta reacción depende de la concentración de protones, ¿sí? Y que esta reacción que tiene acá, para pasar de cromo, lo pongo acá abajo en el ejercicio 2, para pasar de cromo a cromo más 3, depende de la concentración de protones. La óxido-reducción depende de la concentración de protones, ¿sí? Esta reacción, esta hemireacción, va a estar vinculada con la concentración de protones, esta que tengo acá. Pero ya la especie, además de esta hemireacción, estar vinculada con la concentración de protones, para formar esta especie, yo tengo que tener protones. Si yo pongo oxidrilos en el sistema, si pongo oxidrilos, la reacción se va a desplazar hacia allá. Y directamente no voy a tener la especie que pueda oxidarse o reducirse. No solamente tiene una dependencia en la hemireacción que va a ser afectada acá abajo en la ecuación de Nernst, sino que hay especies que además, para que estén como tales, tienen que estar en un medio determinado. Porque si yo le cambio el medio de acidez, ¿sí? Puede cambiar la especie. Esta especie solamente va a reaccionar, esta cromato-dicromato, en medio de protones, porque el dicromato, si yo le pongo otro medio que no es el protón, va a pasar de naranja a amarillo y va a formar cromato. Entonces, este sistema, el B, no solamente está afectado por una cuestión electroquímica, sino está afectado también por una cuestión de desplazamiento químico de la guía de equilibrio químico. Esto lo vieron en la guía de equilibrio químico. Hay muchas especies que son afectadas por la concentración de protones. Ustedes, estos equilibrios de ida y vuelta, los vimos en la
guía de equilibrio químico. Entonces, estas especies que son afectadas por la concentración de protones, si pueden oxidarse o reducirse, no solamente hay que mantener la especie que tiene que sufrir la oxidorreducción alta, o sea, el dicromato, tenerla alta para que no me pase el cromato, porque el que tiene el potencial de oxidorreducción es el dicromato, que está acá, no el cromato. Si yo no tengo la concentración de protones alta, voy a formar cromato. Yo lo pongo medio alcalino, formo cromato y esta especie no reacciona. La que va a reaccionar, la que es oxidante fuerte, es el dicromato, es esta de acá, ¿sí? Para que esto pase, tengo que tener el pH ácido. Y aparte de eso, además de eso, esta reacción, la de oxidorreducción, que viene en un estadio posterior, tiene que tener una alta concentración de protones para que la reacción ocurra, pues yo bajo la concentración de protones, la reacción no va a ocurrir. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Cómo ocurre esa reacción? Bueno, acá tenemos la cosa. Sí, Yo tengo una duda, y es que dice, ¿cuáles se hacen más fuertes y cuáles se hacen más débiles? O las que no ahí, varían. La primera no exacto. varía, pero el La resto. primera no varía. Ahora íbamos a entrar a eso. Ah, genial. Cuando ustedes tienen esta especie, ustedes ya saben que la especie que tiene que existir para que la reacción ocurra, la especie que tiene que existir es esta de acá, ¿sí? Entonces, si esa especie del par que están proponiendo, aparte de lo que están proponiendo acá, puede sufrir un cambio por equilibrio químico, ustedes ya saben que de por sí, esta especie va a estar afectada la existencia de esta especie por la concentración de protones. Si yo bajo la concentración de protones, realmente la reacción, si yo pongo oxidrilos, que es bajar la concentración de protones, ya por una cuestión de equilibrio químico voy a tener menos concentración de este. Entonces, este me va a bajar la concentración y la reacción va a estar siendo afectada por una cuestión de equilibrio químico, ¿sí? Entonces, si está siendo afectada por una cuestión de equilibrio químico, seguramente los agentes oxidantes se hacen menos oxidantes, se hacen más débiles, porque tengo menos agente oxidante. Al desplazar esto para allá, la concentración del dicromato baja y se hace más débil. Eso es de antemano, que ustedes lo tienen que saber, de que lo traen de la guía de equilibrio químico. Ahora, la pregunta formal y fuerte que está haciendo este seminario, que puede ocurrir que una especie no tenga equilibrio químico y sí sea afectada en función de la pregunta que que acabas de hacer, es cuando vos planteás, voy a borrar, cuando vos planteás la de mi reacción redox del sistema dicromato cromo 3, que es lo que está escrito acá abajo como E, ¿no? Y lo plantean con la ecuación de Nernst, este pedazo de acá de la ecuación. Esto es formalmente lo que pregunta el ejercicio, ¿sí? Pero de vuelta, les explico lo de arriba porque esta especie está indirectamente y químicamente afectada por un desplazamiento de equilibrio químico con la concentración de protones y de oxidrilos. Pasado a la parte de equilibrio químico, que vamos a suponer que en el equilibrio químico yo me aseguro que tengo una alta concentración de dicromato, bueno, vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es ver esta reacción que tengo acá, ¿cómo la planteo? La planteo como está acá, planteo la oxidorreducción, en el sentido de la reducción. Siempre plantean potenciales de reducción porque ustedes en la tabla tienen potenciales de reducción, ¿sí? Entonces, planteo el primer potencial de reducción, planteo la reacción, no se ve afectado. Es verdad porque no aparecen protones. Cuando planteo la segunda, digo, bueno, sí, se ve afectado. ¿Por qué se ve afectado? Porque me aparece, para que ocurra la oxidorreducción, me aparecen protones en el medio, me aparecen protones en los reactivos. ¿Podrían aparecer en los productos? Pueden aparecer protones en los productos. Pueden aparecer oxidrilos en los reactivos, pueden aparecer oxidrilos en los reactivos y pueden aparecer también oxidrilos en los productos. Y yo, en función de eso, voy a poder poner el sistema en función del pH, ¿sí? Entonces, fíjense, yo planteo, esto lo vieron, la ecuación de Nernst, la vieron, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces yo vengo y planteo la ecuación de Nernst, planteo el potencial de la pila, que no es el estándar, por eso hoy le preguntaba las condiciones estándares, el potencial de la pila, que va a depender del pH, no de las condiciones estándares, es igual a L0, ¿sí? Menos el 0,059, que esto es constante siempre, por lo menos lo que van a trabajar ustedes, dividido el número de electrones en juego, dividido el N, ¿sí? Dividido el N por el logaritmo de Q, ¿sí? Puedo poner algo distinto a Q, puedo poner algo distinto a Q, que sería la constante de equilibrio, donde en el caso que llego al equilibrio,
donde hay la misma velocidad de productos de reactivos a productos y productos reactivos, el E se hace 0. Y esto es la constante de equilibrio. Pero para este caso, ustedes lo que tienen que plantear es la ecuación de NER para este sistema. Y cuando la plantean, les queda esto que está acá, que es la concentración de cromo 3, productos, elevado al cuadrado, por el coeficiente que tiene. El agua no va, esta no se coloca, dividido la concentración de dicromato por la concentración de protones a la 14. Y si prestan atención, esta reacción está altamente, muy altamente afectada por la concentración de protones, porque tengo un 10 a la 14 ahí. ¿Me siguen? Tienen 10 a la 14. Entonces, esa reacción sí está afectada por la concentración de protones. Electroquímicamente está afectada porque me lo está diciendo la ecuación de NER. Acá, planteo la ecuación de NER y me aparece la concentración de protones. Ya sea que me aparezca protones, oxidrilos, ya sea que me aparezcan en el numerador o denominador, esas van a ser las reacciones redox que van a estar afectadas por la concentración o por el pH, ¿sí? O por la concentración de protones o la concentración de oxidrilos. Recuerden que hablar de protones y oxidrilos es exactamente lo mismo, porque la única conversión que yo tengo que hacer es con el K-Water. Yo sé que el K-Water, recuerden que es la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Entonces, simplemente hablar de protones y oxidrilos, lo único que me lo separa es el K-Water, ¿sí? Si yo tengo la concentración de oxidrilos, puedo poner acá, perdón, la concentración de protones, puedo poner todo en la concentración de oxidrilos y hablar también de pOH como de pH, simplemente una constante, ¿sí? Entonces, todas estas ecuaciones que van a estar afectadas van a ser las que me aparezcan protones o oxidrilos en el denominador o en el numerador de la ecuación de NER, ¿sí? Recuerden, de nuevo, que para que antes de eso, tienen que asegurarse que las especies existan como tales. Por ejemplo, esta especie de dicromato, acuérdense de la guía de equilibrio químico que podía entrar en equilibrio con el cromato, y eso va a depender de la concentración de protones. Precisamente, fíjense que acá, para que esto ocurra, tengo que tener alta concentración de protones. Lo ven acá con el 10 a la 14, y para que esta reacción, para equilibrarla, cuando hago el balance electroquímico de la ecuación, tengo que tener alta concentración de protones, ¿sí? Y precisamente para tener dicromato, tengo que tener alta concentración de protones. Podría llegar a ocurrir que tenga una especie donde yo el equilibrio necesite de oxidrilos y la ecuación redox necesite de protones. Eso no lo van a ver en esta materia, pero puede llegar a ocurrir y son reacciones un poco más complejas, donde yo para mantener la especie en equilibrio necesito un determinado pH, y para que ocurra la reacción redox ocurre en otro rango de pH. Entonces ahí solamente en el rango de pH de unión es cuando ocurre la reacción. Pero eso quédense tranquilos, tranquilas que en este curso, por lo menos este año, no lo van a ver, ¿sí? Vamos al siguiente caso. El hierro le pasa lo mismo, no se ve afectado, ¿sí? Bueno, acá está el detalle, después lo leen. El equilibrio se desplaza a la derecha, aumenta el E, resultando un oxidante más fuerte. O sea, esto básicamente es matemática. Si ustedes aumentan esto al aumentar, todo este Q se hace más chiquito, y si el Q se hace más chiquito, este valor de menos se hace cada vez más chiquito y hace que se reste un valor más pequeño. Por lo tanto, el E termina aumentando. ¿Está bien? Entonces, para la siguiente, bueno, básicamente lo que tienen que saber es eso, saber que cuando ustedes tienen una concentración de protones oxidrilos, si queda en el numerador o el denominador, y ahí van viendo qué es lo que sucede. Después, matemáticamente, ¿no? Hacen un cálculo matemático. Acuérdense que el Q les va a dar la tendencia de desplazamiento de la reacción. Si yo aumento la concentración de protones, esta reacción, acuérdense que acuérdense del Lechatrier. Si yo aumento esta cantidad, ¿qué es lo que hace el sistema? Tiende a desplazar hacia los productos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bueno, es directamente de la ecuación de óxido-reducción, ustedes se dan cuenta qué es lo que va a pasar. Estoy aumentando esta concentración de protones, entonces el sistema va a ir hacia los productos. Eso es Le Chatelier. No hace falta ni siquiera mirar la ecuación de Nernst. Entonces, este sistema, esta pregunta, planteando correctamente las óxido-reducciones, por ejemplo, acá ustedes están poniendo cloro 2 más 2 electrones, me da 2 cloruros. Si yo planteo bien y hago bien los equilibrios, si yo acá le pongo los protones de acá o no balanceo bien la ecuación redox, no la balanceo bien, ya me va a dar un error.
pero balanceando correctamente las ecuaciones redox, ya sin plantear esta ecuación de Nernst, ya me puedo dar cuenta qué es lo que pasa con la concentración de protones, ¿sí? Porque claramente, si yo ya sé que este sistema es un oxidante fuerte, ¿sí? Y estoy poniendo protones y veo la ecuación, si estoy metiendo más protones, estoy desplazando hacia los productos. Entonces sí, ok, se va a tornar un oxidante más fuerte. No hace falta plantear Nernst, ¿sí? Si el ejercicio se los pide, lo analizan también por Nernst, ponen Nernst y lo calculan matemáticamente, y si le piden la dependencia, bueno, ahí pueden calcular la dependencia. Y si le piden el pH, la dependencia en función del pH, lo que tienen que hacer es jugar matemáticamente con el logaritmo. Acuérdense que el menos logaritmo de la concentración de protones les va a dar el pH, y ustedes pueden sacar esto como 14, ¿sí? Les va a quedar un 14 por el pH, ¿sí? Para una dependencia 14, por este coeficiente, cuando hagan matemática va a salir fuera del sistema, ¿sí? Por si les llega a pedir, les digo, por si les llega a pedir LE como función del pH, que sería lo mismo que pedir LE de la pila como función de la concentración de protones, ¿sí? Simplemente lo que tienen que hacer es matemática y sacar esta concentración de protones fuera del logaritmo, ¿sí? Recuerden algo importantísimo de acá, es que primero tienen que saber balancear bien las ecuaciones. Si ustedes no balancean bien las ecuaciones, no van a poder trabajar con las ecuaciones de Nernst, ni siquiera plantear el equilibrio del Chatelier. Por eso insistíamos tanto al principio de curso que con los que son las ecuaciones de balance de redox y el balanceo estequiométrico y la estequiometría de las reacciones, ¿sí? Después, otra cosa más importante de acá es que fíjense, vamos al último punto, que es el permanganato. Al permanganato le pasa exactamente lo mismo. Es un sistema igual que el de acá arriba. Si se fijan, las ecuaciones son iguales. Aparece la concentración de protones abajo con un valor menor, 8. Entonces va a ser afectado, pero no va a ser tan afectado como el de arriba. Y el permanganato, a diferencia del dicromato, no lo tengo en equilibrio con otras especies. O sea, no tengo que prever que esta especie permanganato pueda dejar de existir por una cuestión de pH. O sea, obviamente que yo le pongo pH, si cambio el pH, puedo descomponer esta especie, pero no está en equilibrio como pasaba con el dicromato, ¿sí? El ácido nítrico que la tengo acá también va a depender de pH. Ustedes pueden plantear, para este ejercicio, pueden plantear exactamente lo mismo para el ácido nítrico. Y ya, ¿con qué dependencia me va a quedar el ácido nítrico de esta ecuación de acá arriba? Si yo planteo lo mismo que planteé para el dicromato y para el permanganato, con el ácido nítrico acá arriba, ¿qué dependencia en función de la concentración de protones me va a quedar? ¿Y dónde me va a quedar? ¿En el denominador o en el numerador? Chicas, Yo lo estoy escuchando, pero tengo un mareo bárbaro con esta última parte. ¿quién estaba hablando? Yo, Sasha. Sasha. De vuelta, Sasha, le pregunto a todos porque se quedaron todos callados y me parece que no me siguieron. Cuando yo planteo la ecuación, ¿sí? Fíjense, vamos acá. Yo planteo la ecuación esta de dicromato, que es la que tengo acá como punto II, ¿sí? Planteo la ecuación de dicromato, que es esta de acá, ¿sí? Yo planteo esta ecuación. Si yo tengo protones acá, me aparecen protones abajo a 10 a la 14, en el denominador del sistema. Lo mismo me pasa para el dicromato. Tengo protones del lado de los reactivos, ¿lo ven? Y me aparece 10 a la 8. La misma concentración de protones que tengo acá del lado de los reactivos, me aparecen acá cuando planteo la ecuación de Nernst. Mi pregunta es, para el nitrato, que está acá arriba, ¿sí? Que era del ejercicio anterior, y yo tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿qué me va a aparecer? ¿Dónde me va a aparecer esta concentración de protones? ¿En el mismo lugar que el otro? En el mismo lugar que el otro, me va a aparecer en la Q, me va a aparecer en la parte de abajo, ¿sí? Del Q, en la ecuación de Nernst. Y si me aparece de la parte de abajo, acá en el Q, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a pasar exactamente lo mismo que al dicromato y que al permanganato, al ácido nítrico. El ácido nítrico, tanto como el permanganato, ¿sí? Como lo tengo acá, el permanganato, que lo tengo acá abajo,
como el dicromato, todos, como aparecen protones del lado de los reactivos, ¿sí? Como aparecen protones de los reactivos, va a haber un aumento del poder oxidante en función de la concentración de protones. Lo pueden ver de nuevo, lo pueden ver con la ecuación de Nernst, acá, ¿sí? Lo pueden ver con la ecuación de Nernst, o lo pueden ver directamente por el equilibrio de Le Chatelier. Si yo aumento la concentración de protones acá, lo que va a hacer el sistema se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Sí, sí. Bueno, acá también lo está explicado. Siempre que tenga del lado de abajo esto de acá, cuando aumente la concentración, ¿sí? Acá también puede pensarse que el logaritmo de Q se hace negativo y por lo tanto se suma un término al valor de E. Entonces aumenta ese potencial de poder oxidante. Si L es oxidante, ¿qué quiere decir? Que se va a reducir. ¿Me siguen? Y si se va a reducir, cuando yo hago E del cátodo menos E del ánodo, va en la primera parte, en E del cátodo. Entonces, me conviene que sea lo más grande y positivo posible. ¿Me siguieron? Para que el delta de la pila sea siempre lo más positivo posible. ¿Estamos? Paso a la otra, vamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 es bien teórico y bien sencillo. Dice, solo una de las siguientes proposiciones acerca de la celda galvánica o pila es correcta. Señale cuál y explique. Vamos a hacerlo rápido esto. Los electrones se mueven desde el cátodo hacia el ánodo. Está acá la respuesta, ¿sí? Está mal. Está mal. ¿Por qué está mal? O sea, Porque va del ánodo, que es donde se van los electrones, o sea, donde se está bien. oxida, hacia donde se reduce, que Está es el bien, cátodo. perfecto. La respuesta completa, acá lo que está en la diapositiva, está incompleto, ¿sí? Porque la respuesta completa es la que acabas de dar vos. La respuesta concreta y completa es lo que acabas de decir. O sea, los electrones se mueven desde el cátodo hacia el ánodo y está mal. Los electrones van del ánodo hacia el cátodo porque en el ánodo ocurre la oxidación. Y cuando un sistema se oxida, por ejemplo, voy a poner cualquiera, voy a poner hierro, ¿no? El hierro. Porque si yo les pregunto qué se oxida, ustedes van a decir los metales. Sí, y los metales uno rápidamente los vincula con el hierro. Así que vamos a suponer que el hierro es el que más se oxida. En realidad, uno de los que más se oxida es el zinc. ¿Sí? Pero bueno, cualquiera de estos, cuando se oxida, hierro, vamos a poner hierro más 3, me libera 3 electrones, ¿sí? Más hierro más 3. ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre en el ánodo. ¿Sí? Estos 3 electrones que se liberan, o estos 2 electrones que se liberan cuando tengo zinc más 2, ¿sí? Cualquiera de estos, esos electrones van a pasar en la pila, van a ir a través de los electrodos, ¿sí? Si yo tengo un electrodo de hierro, vamos a suponer que tengo el electrodo de hierro acá, el hierro se disuelve, se me va a la solución, como hierro más 3 en solución, se me disolvió, o hierro más 2, hierro más 3 precipita, pero no importa. Se va a la solución, se me va, se corroe, y acá me quedan en este sistema de electrones, este palito electrodo, me quedan electrones dando 1, 2, 3 electrones, ¿sí? ¿Dónde van a ir? Bueno, esos electrones van a circular hacia el otro lado de la pila. ¿Para dónde van a ir? Van a ir para el cátodo, porque del otro lado seguramente va a haber alguien que los están necesitando para reducirse, ¿sí? Entonces, en otro sistema va a haber otra especie, vamos a poner una especie A cualquiera, donde esa especie va a estar oxidada y va a tomar un electrón o los 3 electrones que vengan del hierro, ¿sí? Siempre que haya alguien que desprenda 3 electrones, tiene que ir en una dirección hacia el lugar donde alguien los tome. Entonces, el par cátodo-ánodo queda definido en función de quién se oxide y quién se reduce. ¿Sí? La respuesta es la correcta, es la que vos completa, es lo que vos acabas de decir. Los electrones se mueven a través del puente salino. ¿Existe la movilidad de electrones acá en el puente salino? Esto lo vieron, saben que es un puente salino, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y para qué colocan un puente salino? Para lograr el equilibrio. Para equilibrar las cargas, precisamente, porque si no tendría un sistema donde podría tener un acumulador constante de cargas. O sea, si yo no pongo puentes salinos y
y no cierro el circuito. Eso es termodinámicamente imposible. Yo tengo en algún sistema tengo que cerrar el circuito. Si yo no pongo el puente salino, ¿ocurre la reacción de óxido-reducción? Yo tengo una pila y saco el puente salino. ¿Podría llegar a ocurrir? No, porque no está cerrado el circuito. No, porque no está cerrado el circuito. Ustedes, para que las reacciones ocurran, tienen que cerrar el circuito. Es lo mismo que yo ponga, no sé, una pila en una linterna y le saco la pila. O sea, si le saco el foquito, no tengo el circuito abierto. Tengo que cerrar el circuito de alguna manera. Y los puentes salinos sirven para cerrar esos circuitos. ¿Y qué es lo que se mueve? No se mueven electrones en el puente salino. Lo que se mueven son los iones. ¿Sí? ¿Se agota el puente salino? Pregunta, ¿se agota? ¿Qué piensan ustedes? Creo que no debería. ¿Y por qué no debería? Por- ¿Es una fuente inagotable de iones? Exactamente, vos pones una sustancia, o sea, en realidad uno considera que es infinito, que no se agota, porque la cantidad de iones que tenés que mover comparado con la óxido-reducción que generalmente uno realiza en el laboratorio es infinita, ¿me entendés? Porque vos vas a mover muy poca cantidad de electrones por la cantidad de iones que tenés en el sistema. ¿Me siguieron? Pero en algún punto, si ustedes dejan 5 años el puente salino, se va a terminar agotando. Por eso cada tanto hay que saber guardarlos y hay que cuidarlos mucho los puentes salinos. Les digo, por si los trabajan en el laboratorio, estén atentos y asegúrense de que cuando vayan al laboratorio algún día y tienen un puente salino, de que ese puente salino tenga la suficiente cantidad de iones para que el sistema funcione. Nos ha pasado ir al laboratorio y que usar un puente salino envejecido y que no tenga esa movilidad. Entonces sí, los puentes salinos tienen una determinada duración, ¿sí? Y acuérdense la pregunta específica de este punto, bueno, estamos haciendo un repaso general, pero no, los electrones no se mueven a través del puente salino. Se mueven iones, sirve para cerrar el circuito, tiene una vida útil, ¿sí? Y si saco el puente salino, no voy a tener reacción electroquímica, ¿sí? Voy a tener movilidad de electrones a través de los electrodos, ¿sí? Bien, los electrones salen de la celda por el cátodo o por el ánodo, depende de los electrones que utilicen. Los electrones salen de la celda por el cátodo o por el ánodo, depende de qué electrodos se utilicen. ¿Qué opinan? Está ahí la respuesta igual. En realidad, dice, los electrones salen de la celda por el cátodo o por el ánodo, depende de los electrodos que se utilicen. En realidad, eso va a depender de cómo vos lleves a cabo la oxidorreducción. Si vos estás hablando de una pila, en una pila siempre los electrodos van a ir de ánodo a cátodo, pero si hablas de una celda electroquímica donde yo hago al revés, ahora vos sabés que lo que tengo que hacer es forzar la reacción, lo que voy a hacer es ir en dirección contraria, ¿sí? De la reacción e inyectar electrones y hacer que la reacción ocurra en el sentido antiespontáneo, en la otra dirección, ¿sí? Eso es una celda galvánica y la otra es una celda electroquímica. Yo cuando hago una electrólisis, que son los últimos ejercicios de la guía, invierto la dirección de los electrones. ¿Por qué? Porque estoy colocando una corriente externa y estoy forzando a que esa reacción ocurra con una batería o una corriente externa. ¿Me siguieron? Esto va a depender si la celda, que está acá abajo, depende si la celda utilizada, si es una celda electrolítica o es una celda galvánica. La celda galvánica son las pilas, las que ustedes están considerando hasta ahora como que los electrodos, lo que vimos recién, los electrones van del ánodo hacia el cátodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre espontáneamente. Pero si yo puedo forzar que las cosas ocurran en sentido contrario, sí, haciendo una electrólisis, ¿sí? Que son los últimos ejercicios de la guía. Entonces, los electrones salen de la celda del cátodo por el cátodo o por el ánodo. Bueno, esto va a depender de, eh, de cómo sea la reacción, si es una celda galvánica o una celda electroquímica. Claramente, si yo dejo que las reacciones, por ejemplo, la pila de Daniels, que es cobre, zinc, eso es una reacción que ocurre de manera espontánea, estoy hablando de una celda galvánica, ¿sí? Y esa reacción de celda galvánica
los electrones van a ir siempre de ánodo hacia cátodo. Ahora, si yo quiero que las cosas vayan en la dirección contraria, ¿sí? Lo que tengo que hacer es inyectar electrones para que toda la reacción vaya en la otra dirección, la dirección opuesta. Entonces, en esa condición, yo voy a poder invertir la dirección de circulación de electrones. ¿Me siguieron? Bien. Bueno, y el punto D, la reducción, tiene lugar en el cátodo. ¿Esto es verdad? Sí. Eso es bien fácil. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahí? Bien, bien. Bueno, ¿vieron esta parte que estaba en la guía de interpretación de cómo escribir las celdas galvánicas o pilas? ¿Esto lo vieron cómo se escriben? ¿Se los enseñó en la teoría? Bueno, generalmente esto no, o sea, se suele tomar, tienen que saber cómo escribirlo, ahora lo vamos a ver en un ejercicio anterior, pero en el ejercicio 5 dice, arme una pila o celda galvánica con las siguientes cuplas, ¿sí? Con los siguientes pares. Los que les van a dar son estos pares de una especie que se reduce y otra que se oxida, lo mismo acá con aluminio y cobre, y dice, bueno, primero hay que armar las cuplas, dice, escriba las semireacciones catódica y iónica y la reacción neta para ambas pilas. Bueno, lo que tienen que hacer acá es ver los potenciales de oxio-reducción para que el delta de la pila, el E de la celda, el delta entre uno y el otro, me dé mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo planteo eso? Bueno, voy a la tabla, a priori esto lo hago con los potenciales estándares, ¿sí? Fíjense otro detalle importantísimo de este tipo de ejercicios, que acá, en ninguno de los dos ejercicios, me aparece la concentración de protones. ¿Lo ven? Anteriormente hablamos de la dependencia en función de la concentración de protones. Ahora no tenemos dependencia en función de concentración de protones. Entonces, eso hace que estos ambos ejercicios sean mucho más sencillos y que los pueda comparar directamente con la concentración de ánodo y de cátodo. ¿Sí? Con la concentración, perdón, con los potenciales estándares de ánodo y de cátodo. Entonces, para resolver el ejercicio y para escribirlas en mi reacción y saber en qué dirección van, lo que tengo que hacer es ir a buscar los potenciales de óxido-reducción a la tabla. Me busco los potenciales de óxido-reducción tanto de la plata como del aluminio para el primer caso, y lo que tengo que saber, que ya me lo está diciendo acá, me están diciendo una celda galvánica, no me están diciendo una celda electrolítica, sino me están diciendo una celda galvánica. Que me digan celda galvánica, ya me están anteponiendo de todo el sistema que esto va a ser mayor que 0. ¿Estamos? Si me dijesen celda electroquímica, electroquímica no, electrolítica, si me dijesen celda electrolítica, esto tendría que estar al revés, esto sería menos 2 y estarían invertidos. Pero acá ya me están diciendo, arme una pila o celda galvánica. Me está imponiendo que el potencial, el delta de potencial de la pila, del cátodo menos C del ánodo, tiene que ser mayor que 0. Entonces no me queda otra forma que combinar las ecuaciones que de esta manera, haciendo que la plata se reduzca y el aluminio se oxide, ¿sí? Colocando las ecuaciones de esta manera, yo automáticamente voy a saber que este va a ser el cátodo, ¿sí? Y este va a ser el ánodo. ¿Me siguen? Cuando hago la diferencia de potencial electroquímico, me da 2.46. Y esto me da la pila. Si fuese al revés, ¿sí? Si yo, vamos a suponer que esto lo pongo al revés, reduzco aluminio y oxido plata, para que eso ocurra, al revés, yo tendría que hacer menos 1,66, menos 0,88 y me daría 2.46 negativo, menos. Me está diciendo que hay una situación de celda electroquímica donde yo tengo que entregar para que esa reacción ocurra, que no va a ser espontánea, yo de afuera tengo que estar entregando 2.46 volts para que la reacción ocurra en el sentido contrario. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, por ahora lo que les pide simplemente el ejercicio, les está pidiendo algo mucho más sencillo, que es que calculen y coloquen estos sistemas para que dé 2.46, o sea que el delta E me dé mayor que 0. El delta E me esté dando mayor que 0. Eso me da la condición de celda, el delta E de cátodo menos ánodo sea mayor que 0. Eso me está dando la condición de
pila o celda galvánica, ¿sí? Si hablo de una electrólisis, el delta E va a ser menor que 0 y la condición va colocada, la condición es que las oxidorreducciones están invertidas. Este se oxidaría y este se reduciría para esta condición. Pero como me dicen pila o celda galvánica, delta E mayor que 0. Estamos, a ver, mi pregunta es, esto lo tienen que saber, y más si les gustan las joyas. ¿Es lógico que la plata permanezca, que tenga este potencial? ¿Es lógico que esto ocurra de esa manera? ¿Qué es lo que esperan? Como ejemplo práctico, se los digo, en la práctica, ustedes acá pueden trabajar con dos cosas. Si alguna sabe de joyas, me puede decir, y si alguna sabe de por qué se usan las aberturas de aluminio, me pueden decir por qué esta reacción ocurre y ocurre con este potencial. Vamos al sentido práctico, porque si no, no tiene práctica, estamos haciendo cuentitas y no lo vemos aplicado a la realidad. ¿Está bien que eso ocurra de esa manera? Que tenga un potencial, un delta E tan grande de 2.46 volt en la práctica. Cuando voy a comprar anillos, alhajas, ¿de qué les gusta comprar a ustedes? Una cadenita. ¿Qué eligen? ¿Acero quirúrgico, oro, plata, platino? Bueno, acero quirúrgico, plata. ¿Y si no, oro? Bueno, por eso. Bueno, bien, muy buena la respuesta. Era lo que quería escuchar. ¿Y si yo elijo platino? ¿Qué pasa con el platino? Es más caro todavía el platino, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Volvamos a la situación de recién. ¿Por qué tiene un potencial de óxido de reducción tan alto? ¿Cuál es la tendencia de la plata? ¿A oxidarse o a estar reducida? A estar reducida. Por eso se usan vieron que ustedes hablan de metales nobles. ¿Por qué hablan? Es oro, plata, platino, ¿sí? Hablamos de metales nobles porque esos metales nobles que ustedes tienen ahí tienden a permanecer reducidos, tienden a permanecer como sus estados cero. Es muy difícil que se oxiden. Por eso compran alhajas que son tan caras de esos materiales. Incluso el oro tiene un potencial de reducción muy alto, ¿sí? Siempre le va a gustar estar reducido. Y hay que hacerle muchas cosas malas para poder destruirlo. Por ejemplo, amalgamarlo. ¿Saben lo que son las amalgamas, no? La combinación de algunos metales que forman unas aleaciones con mercurio. Ustedes cuando trabajen con mercurio en el laboratorio tienen que tener mucho cuidado porque es la única forma de romper este tipo de potencial de óxido de reducción porque se amalgaman, forman soluciones y automáticamente la plata, el oro, el platino se combinan con el mercurio y se les destruye los anillos, esas cosas de oro. Y ha pasado muchas veces. Entonces, cuando compren cosas, cuando ustedes compran cosas y las pagan muy caros, es por este potencial alto que tiene de óxido de reducción. Primero porque son minerales difíciles de encontrar, ¿sí? Hay pocos lugares donde se consigue fácilmente en el mundo y esos lugares y estos metales se buscan precisamente por estos altos potenciales de óxido de reducción que tienen, porque tienen la tendencia a estar como cero, ¿sí? Y el oro más todavía, pero cuanto más sea el potencial de óxido de reducción, no solamente son caros porque son difíciles de encontrar, sino porque tienen y son buscados porque no se oxidan fácilmente. Y el aluminio, ¿por qué el aluminio? Ustedes me dicen, no se oxida fácilmente. Y ahora ustedes deben estar pensando, estamos en Mar del Plata. ¿Cuáles son los edificios que más se corroen de Mar del Plata? Vamos a aplicarlo a la realidad. Los que están frente al mar. ¿Por qué? Bien, buenísima la respuesta. Por la Bien. salinidad del agua. ¿Y qué pasaría con los potenciales de óxido de reducción? La salinidad del mar, cuando se deposita, ¿qué les está dando las sales de mar? ¿Qué tienen las sales de mar? Tienen cloruros, ioduros, ¿sí? ¿Qué es lo que más tienen? Tienen magnesio. Bueno, todo eso que vuela desde la arena, todo lo que está dando vuelta, y con la humedad, la humedad del mar, los edificios, los balcones que están cerca del mar, rápidamente generan potenciales pares redox, donde ocurren este tipo de reacciones donde tengo potenciales de óxido de reducción mayores que cero. Entonces ocurren reacciones espontáneas donde
Los metales, si yo pongo hierro o zinc o cualquier cosa, automáticamente se me oxida muy rápido porque me genera potenciales de óxido-reducción. Y eso hay toda una rama que es la corrosión, que estudia la rama de estos potenciales de óxido-reducción de los sistemas metálicos que están expuestos al mar. Acá tienen el aluminio, esto lo van a ver el año que viene. Fíjense que la plata frente al aluminio, la plata muestra su nobleza, rápidamente hace que la plata se reduzca y el aluminio se oxide. Entonces, mi siguiente pregunta es ¿por qué, por ejemplo, en todos los balcones de Mar del Plata, o de uno si quiere que las cosas no se oxiden, o cuando compran una reposera, ¿qué compran, de hierro o de aluminio? De aluminio. Son más caras, ¿no? Mucho más caras. Bueno, fíjense, y ustedes acá, ¿por qué no me preguntan, pero el aluminio se me está oxidando? ¿Sí? Yo no compro una reposera de plata, compro una reposera de aluminio, ¿sí? El aluminio tiene esta tendencia a oxidarse, y fíjense que me decís, bueno, pero bajo este concepto ustedes ya me tendrían que estar planteando, bueno, pero entonces, con este potencial que tengo acá de menos 1,66, ¿lo ven? Ustedes ya me tendrían que estar diciendo, profesor, esto está mal. ¿Por qué compro aluminio si tiene un potencial de óxido de reducción tan alto que cuando haga E del cátodo menos E del ánodo, esto me va a dar siempre me va a dar positivo? Por más que sea negativo esto, tengo que tener algo acá muy negativo para que esto me dé negativo. Y el aluminio, fíjense el valor que tiene menos 1,66. Yo estaba esperando que ustedes me dijeran, profesor, entonces, ¿por qué compramos cosas de aluminio que tienen un potencial, que se oxida tan fácilmente? Esto está diciendo, esto se oxida fácilmente. Sin embargo, yo compro una reposera, la llevo a la playa y veo que no se oxida. ¿Lo pensaron eso? Sí, ¿y entonces por qué es? Bueno, esto es lo que está pasando acá con el aluminio. Ocurre algo que se llama pasivado. Creo que a ustedes se los dije en algún momento al grupo nuestro, que cuando tengo iones chiquitos muy cargados, ¿se acuerdan? Muy, muy cargados, ¿qué pasaba? Pasaba algo que se llama polarizado al medio. Rápidamente forman los óxidos, forma un óxido de aluminio rápidamente, o sea, aluminio 2, oxígeno 3. ¿Sí? Cuando esto ocurre, la verdad es que la primer monocapa de esas reposeras está toda oxidada. Ustedes no conocen el verdadero aluminio cero, porque el aluminio cero rápidamente tiene un potencial de oxidación tan rápido que se oxida rapidísimo, ¿sí? Y ustedes lo que ven en las reposeras es el óxido de aluminio. Es la combinación de ese ion chiquito, el aluminio más 3, incluso en agua no existe porque hidroliza rápidamente el agua, es un catión altamente ácido, esto lo vimos la otra vuelta, ¿sí? Con 3 moléculas de agua, forma rápidamente, con 3 moléculas de agua, me va a formar el aluminio 2, ¿sí? Oxígeno 3. Lo que ustedes están viendo rápidamente es este óxido de aluminio. Y la primer monocapa atómica que se forma en el aluminio es una capa oxidada de aluminio. Se llama pasivado de los materiales. Muchos materiales se pasivan porque a pesar de su alto potencial que tienen acá, que son muy negativos y ocurre la oxidorreducción, se pasivan rápidamente y eso hace que la reposera aguante en la playa. O sea, a lo que me refiero, ustedes tienen el caño de la reposera, hago un cañito acá, ¿sí? Más o menos, con lo que me sale con el mouse, ¿sí? Hago un cañito, ¿sí? La primer monocapa de átomos que tiene el caño, la superficial, tiene óxido de aluminio, y lo de adentro, todo lo de adentro es aluminio cero, ¿sí? Pero es tan fuerte esta monocapa de óxido de aluminio que queda protegido del aluminio cero del material. Y otra cosa que tiene de buena este material es que es muy liviano, entonces sirve para transportarlo fácilmente. Si yo lo hago de hierro, el hierro no tiene la capacidad de formar esta monocapa. Estas monocapas son monocapas atómicas, es una capa de la primera camada atómica, después la siguiente es todo aluminio puro. Entonces ustedes lo que están viendo, esto se oxida muy rápido, y ustedes lo que están viendo como aluminio es un óxido de aluminio en la superficie. Lo interior es aluminio cero, ¿sí? Los materiales, los metales que tengan un potencial de reducción negativo tan alto como tiene el aluminio y son utilizados en las últimas capas es porque se cubren de esa manera. Si no se hacen aleaciones, como por ejemplo los aluminios para aeronáutica, ¿sí? Se buscan aluminios de bajo peso para que los aviones pesen menos y de esa manera puedan flotar, tengan más está mal dicho, aeronáuticamente, si me escuchan mis amigos pilotos me matan, aeronáuticamente tengan mayor flotación, entonces se buscan materiales que tengan un gran pasivado, que puedan llegar a tener esta condición de negativo acá, ¿sí? Donde ustedes van a decirme, bueno, pero este material, un avión hecho de aluminio estaría todo oxidado, si me plantean esto. ¿Me siguen?
Sería un avión todo envejecido y oxidado. Y ustedes ven que los aviones duran años y años y se hacen remaches por esa monocapa de pasivado que se hace. ¿Está bien? Pero o sea que lo que nosotros vemos del aluminio es el aluminio oxidado. Exactamente, así es. Lo que ustedes ven en la primera monocapa y lo que puede ver el ojo es el aluminio oxidado. O sea, tiene una monocapa de aluminio cero. O sea, es una mentira decir, bueno, vos vas a comprar algo de aluminio. Sí, de verdad. El aluminio es lo que tiene adentro. Y vos cuando lo raspás el aluminio, fíjate que si no lo hagan porque sus padres los van a matar, o si están alquilando mascotas, pero si ustedes raspan el aluminio, automáticamente cambia el color y a ratito se queda el mismo color que el de afuera. ¿Sí? Y eso es porque se oxida automáticamente. El aluminio es el aluminio de abajo, el aluminio de afuera es óxido de aluminio, porque el aluminio de abajo ya lo están viendo acá, lo están viendo en esta ecuación que están planteando acá. Tiene este potencial de óxido de reducción, ¿sí? Pues yo esperaba que ustedes me lo plantearan, que me dijeran, profesor, ¿por qué pasa esto con el aluminio si yo tengo un potencial de oxidación tan alto? ¿Por qué el aluminio entonces lo uso para las ventanas, lo uso en un avión? Un avión en poco tiempo estaría todo oxidado y se desarmaría en el aire, y sin embargo el material, hay aleaciones, no sé, es aluminio aeronáutico, no es 100% aluminio. Tiene otras composiciones donde se genera una aleación, donde además de esa capa de pasivado, se hace mucho más estable, tiene cromo y tiene otros componentes, el aluminio aeronáutico. ¿Me siguieron? Bien, la celda, ¿cómo se escribe? Acá abajo, para volver al ejercicio, volviendo a la realidad de la triste materia, con poca ciencia aplicada. Bueno, tienen acá, fíjense, que ustedes para plantear este tipo de ecuaciones plantean siempre, lo primero que plantean es lo que se oxida, ¿sí? Que es, donde se oxida, plantean el ánodo de un lado, separado con dos barritas, donde después plantean el cátodo del otro lado. Siempre ponen el sólido de afuera, los sólidos de afuera y los líquidos adentro, y ponen las concentraciones de las cuales se lleva a cabo el sistema, ¿sí? Lo mismo lo tienen que plantear para este caso de cobre y aluminio. Fíjense, con el cobre de aluminio va a pasar exactamente lo mismo. Voy a poner menos 1,66 del aluminio y el cobre también lo tengo ahí presente frente al aluminio. Si ustedes prestan atención, lo mismo le va a pasar con el cobre, con los alambres de cobre. Si ustedes me tendrían que ya haber preguntado, bueno, pero el cobre le pasa lo mismo. No, el cobre no, porque tiene un potencial positivo, ¿lo ven? 0,34, ¿sí? Es positivo. Y entonces ahí esperaría que me pregunten, bueno, pero cuando yo tengo un hilo de cobre, ¿sí? Y ustedes lo han visto, si ustedes cortan un cable, vieron que aparece más brilloso adentro, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Cortaron alguna vez un cablecito? Sí, sí. Y bueno, pero ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿es la misma condición del aluminio? ¿Tengo óxido de cobre acá afuera? Bueno, la cuestión es que no. La cuestión es que esto tiene capas de cosas que se le ponen a los cablecitos para que resistan más. Tienen resinas y capas de otros componentes orgánicos, pero no es que les pase lo mismo que el aluminio. De hecho, se los está diciendo el potencial electroquímico, 0,34. ¿Sí? Bueno, ¿entendieron esto de acá, cómo escribir la celda galvánica? Siempre que esto es lo importante, más allá de lo que les acabo de contar de la práctica, para tenerlos un poco más entretenidos. Fíjense que lo que les pide el ejercicio es armar las celdas estas, poder escribir las semireacciones, ¿sí? La representación gráfica tienen que hacer el dibujito de cómo va la corriente, en qué dirección van, plantear los electrodos y fíjense acá que ustedes cuando plantean los electrodos, tanto en el ánodo como el cátodo, están usando electrodos que no son inertes, ¿sí? ¿Saben lo que es un electrodo inerte? ¿Se los enseñaron? Sí. Exactamente. Bueno, acabas de decir la palabra clave y lo acabamos de nombrar recién, platino. ¿Por qué platino no participa en la reacción? Después fíjense el potencial de oxidorreducción, que es lo que les decía recién, cobre, oro, platino. Los de platino son electrodos inertes porque cuesta muchísimo al platino romperlo, ¿sí? Hacerlo pasar a +4. Tiene un potencial de reducción altísimo, ¿sí? Está muy, muy alto el potencial de reducción. No es que forma una monocapa, sino tiene un potencial de reducción altísimo y generalmente no va a suceder que el platino
primero, platino menos 1 no existe. Y va a ser muy difícil de pasar a platino más 1, platino más 2, a donde vaya. Esto no ocurre, ¿sí? Entonces se usan electrodos de carbono o grafito, donde no tengo interacción con el medio, o de platino, ¿por qué? Porque no interviene en la reacción, o sea, no tienen la posibilidad de mandar iones a la solución, ni de pegar, si tengo platino más 1, de tener platino más 1 en la solución va a ser muy difícil, porque a nadie le gustaría tener platino en la solución, ni de pegar platinos en el sistema, ¿sí? Sobre el electrodo de platino. Ahora, vamos a suponer que yo tengo una electrólisis. Realizo la reacción a la inversa, ¿sí? Yo quiero, al revés, cualquiera de estas reacciones, yo quiero que ocurra a la inversa. Quiero que la reacción, la plata pase a plata más y el aluminio 3 pase a aluminio 0. Yo tengo que entregar 2.46 volt y hacer circular las corrientes en la otra dirección. ¿Los puedo hacer con electrodos de aluminio y de plata? Sí, podría hacerlo con electrodos de aluminio y de plata, pero lo mejor, si yo tengo soluciones, lo mejor cuando yo quiero hacer una electrólisis es trabajar con electrodos de platino, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo van a ver en química analítica cuando lleguen, cuando trabajo con electrodos de platinos, lo van a ver en química analítica, que van a poder agarrar y hacer cálculos y separar metales en función del potencial agregado, del potencial entregado, ¿sí? Del voltaje entregado, sobre electrodos de platino, de carbono o de grafito, pero generalmente se utilizan los electrodos de platino porque son más fáciles de lavar y de tratar, a pesar de lo caro que son, ¿sí? En definitiva, cuando plantean de vuelta la especie sólida, todo el sector izquierdo es el ánodo, todo el sector derecho es el cátodo, siempre plantean las especies sólidas por afuera y hacia adentro las especies en solución con sus respectivas concentraciones molares separadas por el puente salino. ¿Estamos? Sí. ¿De qué ejercicio? En el 6. Para que voy al seminario. Ejercicio 6, que no me acuerdo que se van cambiando todos los años y estoy en dos materias distintas y me olvido. Está bien, justamente el 6 es eso. Bien. Sí. No, significa ahí tenés en solución, ¿sí? Tenés el par, bueno, ahí lo tenés, fíjate, porque esto lo tenés así porque estás usando electrodos de platino y del lado que estás poniendo, vos lo que estás diciendo, de ese lado ocurre la oxidación, ¿sí? Entonces, está diciendo que se oxida de estaño 2 a estaño 4. Y estás poniendo la situación de... ¿Están viendo la pantalla? O puse el seminario ahora. Sí, sí. Bueno, es este ejercicio de acá, donde yo tengo que, me está diciendo que de este lado está todo este sector, es el ánodo, ocurre la oxidación, y estoy pasando de estaño 2 a estaño 4. ¿Sí? Fíjense, está acá abajo explicado. Sobre este lado va el ánodo, después va al puente salino y después va al cátodo. Tengo que explicar de este lado todo lo que le pasa al ánodo. Es lo mismo que tengo acá en el ejercicio I. Yo tengo electrodo inerte, puedo poner platino, grafito, carbono, ¿sí? Electrodo inerte, tengo lo que ocurre, fíjate que acá tengo desprendimiento de oxígeno en este pH, ¿sí? 1 molar, y lo que estoy haciendo es generando agua, ¿sí? Vamos a ver si esto hay que escribirlo correctamente cuando lo pasan, tal como está. Fíjense, esto es una reacción no espontánea, tal como está escrita ahí. ¿Lo ven? Esta reacción de acá. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo acá algo, me estoy forzando, estoy diciendo, en el ánodo está pasando esto, ¿sí? Pero si yo cuando planteo la ecuación, que es esta de acá, estoy planteando la ecuación en el ánodo, estoy diciendo que está ocurriendo esto. En el ánodo está oxidándose el oxígeno. De agua está pasando oxígeno 2. ¿Sí? De agua está pasando oxígeno 2. Lo tengo acá. Esperen que voy a borrar, sacarle el color, porque si no
de agua, ustedes, esta es la ecuación, explican qué es cada cosa. El ánodo, todo ocurre la oxidación, tienen el puente salino, el cátodo, y en el ánodo, que está acá abajo, en el ánodo lo que tienen es la oxidación del agua, de agua pasa a oxígeno, se oxida, ¿sí? Entonces yo me voy y me busco el potencial de reducción. Esto ya sé que está ocurriendo en el ánodo, ¿sí? ¿Sí? Y en el cátodo, como está escrito acá, que está del lado de la derecha, me está diciendo que en el ánodo va a ocurrir la reducción perdón, en la de arriba, la reducción del yodo. Tengo yodo 2 a yoduro. Entonces voy y me busco el potencial de esa reducción. Y ahora hago E del cátodo menos E del ánodo, que es esto que está acá abajo. Y E del cátodo menos E del ánodo, sí, me da 0,54 menos 1,23, me va a dar menos 0,69 volts. O sea, la reacción no es espontánea. Si yo escribo esta reacción al revés y yo la invierto de la primera, si yo la escribo de la parte que está como ánodo, la parte de la derecha, esta parte de acá, la parte del ánodo, esta parte de acá, la paso, la invierto, esa parte de ahí, la pongo adelante y esta parte del otro lado, la reacción va a ser espontánea, porque cuando plantee el equilibrio, me va a estar diciendo que esto está ocurriendo en el sentido contrario, esto va a estar ocurriendo de yoduro a yodo, y el oxígeno, ¿sí? El agua, el oxígeno va a estar formando agua. Si yo planteo esta ecuación, ¿sí? Del sentido contrario, la reacción va a ser espontánea. ¿Está bien? Lo que les dice acá es como ustedes tienen que plantear la reacción. Acá le están planteando de este lado ocurre en el ánodo la oxidación y en el cátodo la reducción. Lo plantean como tal, y como está planteado ahí, la reacción es no espontánea. Lo mismo para esto. Acá le está diciendo estaño, pasa estaño más 2, estaño más 4, es oxidación, y esto se reduce. Entonces, plantean en el punto 2, donde lo tengo, acá, bueno, acá está la inversión. Si quieren sacarle foto, aprovechen. Tienen, si quieren, en el punto 1, esto tal como está escrita, y si yo invierto lo que pasa, la celda pasaría esto, me daría 0,69, pero tengo que invertir las cosas. El oxígeno pasaría a formar agua, ¿sí? El oxígeno pasaría a formar agua, y el oxígeno pasaría a oxidar al yoduro a yodo 2. Esta reacción de acá, ustedes la ven. ¿Tienen Pervinox en su casa? Sí. Bueno, si dejan destapado el frasco de Pervinox, ¿qué les pasa después de un tiempo? O si lo dejan mucho tiempo, con la tapita, ¿qué ven en la tapita? ¿Saben lo que es el Pervinox, no? Es triyoduro, básicamente. Bueno, ¿y por qué usan Pervinox como agente bactericida? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? La verdad que no. Bueno, fíjense, se lo está diciendo ahí la ecuación. Está en los potenciales de oxidorreducción del yoduro. El yoduro va a tender, fíjense que lo que le pasa ahí, el yoduro va a tender siempre a formar yodo 2, ¿sí? Tienen potencial, y el yodo 2 también puede actuar como oxidante. Es un oxidante moderado, y puede oxidar las paredes de las células. Entonces, por eso se usa el triyoduro. El triyoduro, acuérdense que es yodo 2 con un átomo de yoduro. Entonces, por eso lo usan ustedes como agente oxidante y como agente bactericida. Cuando ustedes lo dejan destapado, fíjense que siempre se suele formar una costra y se forma como un sólido en la superficie. Y ese sólido, precisamente, la generación de yodo 2 porque se oxida en presencia de aire. Por eso hay que taparlo bien, el yoduro. O si les queda unas gotas afuera, esa gota se oxida y queda teñido medio de una coloración parda oscura, que es yodo 2, ¿sí? Y fíjense también que la reacción, es una reacción característica, que lo solemos preguntar. La reacción de caracterización de yodo es ponerle almidón al yodo, ¿sí? Y el almidón o celulosa, si ustedes le ponen papel higiénico a esa gota que tienen afuera, que es ese yodo, si limpian el capuchón del Pervinox con papel higiénico, van a ver que se tiñe de color azul fuerte. Bueno, porque es la reacción del yodo con el almidón.
¿sí? O con el enrosque en la hélice de la celulosa, ¿sí? Cuando pasa eso, da esa coloración azul. Y eso, todo eso proviene de esta reacción de óxido de reducción. ¿Por qué? Porque es una reacción espontánea en esta dirección, no en la dirección en la que está escrita la celda. Ustedes acá están escribiendo en la dirección opuesta. Lo que ocurre generalmente es que el ioduro o el triioduro, es lo mismo, el triioduro puede generar iodo 2 por oxidación frente a oxígeno. Y es una reacción tan espontánea que lo ven en sus casas con el Perminox. Vamos al ejercicio 3. Esto también está planteado en esta dirección. Lo que le está diciendo acá que el cromo se va a oxidar y el cobre se va a reducir. Recién la acabamos de ver. Esta reacción ya de antemano, la acabamos de ver arriba. ¿Va a ser espontánea o no? Esa reacción. La acabamos de ver arriba. ¿Qué dijimos que era este sistema? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es el dicromato? El dicromato es un oxidante fuerte. Acuérdense siempre. Anótense esto siempre, chicos. El dicromato, el permanganato, dicromato, escuchen lo que les estoy diciendo, permanganato, dicromato, ¿sí? Ácido nítrico son oxidantes fuertes. Hay oxidantes, por ejemplo, el bismutato es un oxidante tan fuerte como el dicromato o el permanganato, ¿sí? Pero hay algo que les tienen que estar haciendo ruido cuando yo les estoy diciendo los nombres de la fórmula. Estoy diciendo le estoy diciendo en todas terminan permanganato, dicromato, ¿sí? Bismutato. ¿Por qué? ¿Por qué son oxidantes fuertes? Se lo estoy diciendo con la nomenclatura. Todos terminan en ato. ¿Por qué? Porque están usando su mayor número de oxidación. Todas las sustancias que estén usando su mayor número de oxidación, con certeza, ustedes duden cuando tengan estas ecuaciones, que están usando su mayor número de oxidación, que puedan actuar, ¿sí? Que puedan actuar como reductores. ¿Por qué? Porque no van a poder, si actúan como reductores, ellos tienen que oxidarse a un potencial de óxido de reducción, perdón, a un estado de oxidación mayor. Entonces, cuando yo tengo ato o perato, ácido perclórico. El perclórico es un ácido fuertísimo y aparte es oxidante. ¿Por qué? Porque perclórico. El cloro está en estado de oxidación más 7 y encima le está dando protones al medio. ¿Sí? No solamente tengo el ácido, el oxidante, sino que tengo protones en el medio. Tengo la posibilidad de ese oxoanión con su máximo estado de oxidación del cloro, que no puede oxidarse más porque llegó a su máximo estado de oxidación. Tiene posibilidades de ir para abajo, de reducirse y aparte de entregar protones al medio. Son oxidantes fuertes. ¿Sí? ¿Me siguieron? Entonces ya cuando tienen esta ecuación planteada acá, que pasa el cromo a dicromato, ya ahí lo tengo que estar dudando, porque es muy probable que esta reacción sea al revés, que el dicromato pase a cromo 3. Y otra cosa, y esto de memoria, dicromato, permanganato, ¿sí? Dicromato, permanganato y el ácido nítrico son los oxidantes más utilizados en el laboratorio. O sea, cuando tengan dicromato, permanganato y ácido nítrico, ustedes ya tienen de antemano que están sabiendo que va a ocurrir una oxidorreducción. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos sobre este ejercicio. En el ejercicio 3 planteamos de vuelta lo mismo, ocurre la oxidación y reducción, lo tienen ahí. De este lado está la oxidación, tienen el puente salino, el cátodo, plantean como cátodo, ¿sí? En el cátodo ocurre, lo tienen acá, la reducción del cobre, en el ánodo ocurre la oxidación del cromo 3 a dicromato, y cuando calculan, ya le está diciendo de antemano la reacción no es espontánea, y esto es lógico, ¿sí? Porque ya era de esperar que la cosa vaya al revés acá, ¿sí? Entonces, lo que realmente ocurre, tengo que invertir las cosas, es la reducción del cromo y la oxidación del cobre. Y ahora sí tiene lógica, porque el dicromato es un oxidante que es fuerte. Si quieren sacarle foto al ejercicio, bueno, se los dejo ahí para que le saquen foto. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos al ejercicio 7. ¿Tienen más dudas del ejercicio 6? ¿El resto? Yo hasta que no lo haga a mano, todavía no lo intenté hacer, así que... Bueno, traten de avanzar. Ahí les dejo la resolución. ¿Le sacaron fotos? Yo sí le saqué.
Bueno, vamos, le pudieron sacar foto a todo el ejercicio, lo paso de vuelta. Listo, vamos al 7, chicos, entonces. Paso al Jamboard de nuevo, por si están ahí con el link del Jamboard. Dice, en el ejercicio 7 dice, es sencillo, es una pila de níquel zinc. Dice, la semipila A consiste en una tira de níquel sumergida en la solución 1 molar, ya le está diciendo que es condiciones estándares. La semipila B consiste en una tira de zinc sumergida en la solución de zinc. Se conectan ambas semipilas sucesivamente con un electrodo estándar de hidrógeno y se determinan las magnitudes de los potenciales de cada celda. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen acá que el zinc tiene este potencial de reducción y el níquel y el zinc tiene este potencial de reducción. A ver, de los dos potenciales de óxido-reducción, ¿cuál va a ser el que más fácil se oxide? ¿0,25? Va a ser el que más fácil se oxide. O sea, el que más fácil se va a reducir es el zinc. Si va a ser el que más fácil se va a reducir, va a ser el que más difícil se va a oxidar. Entonces, el que más fácil se va a oxidar es el níquel. Le estaba haciendo un juego de palabras a ver si estaba atento. Pero bueno, el níquel lo que va a hacer es reducirse con menos facilidad que el zinc. O sea, el zinc va a tener mayor tendencia a estar reducido. Por eso no se usan chapas de níquel, porque la chapa de níquel, si yo hago del cátodo menos C del ánodo, se va rápidamente a oxidarse más fácilmente. Entonces, dice, bueno, punto A. ¿Cuál de las semipilas A o B se conectaron al electrodo? Dice, cuando las semipilas A y B se conectaron al electrodo de hidrógeno, se encontró que en ambos casos el electrodo metálico de níquel o zinc era negativo. En base a esto, ¿cuál es el signo correcto de los potenciales medidos? Bueno, si ambos, yo tengo estos potenciales en valor absoluto, ¿lo ven acá? En valor absoluto. Ahora cambiamos el discurso, porque esto estaba en valor absoluto y no, ustedes no me dijeron nada, yo tampoco lo vi, estaba en valor absoluto, por eso estaban positivos. En valor tomado de tabla, cuando voy y lo tomo de tabla, pasa a estar en valores negativos. ¿Por qué lo tomo de tabla? Porque los potenciales de estándares de tabla están comparados y referidos todos al hidrógeno. El hidrógeno siempre es el 0. En realidad, este punto de acá está referido para que ustedes lo comparen con el hidrógeno, que es el potencial de óxido de reducción en estado y valor 0. Cuando yo lo comparo con el 0 de referencia, el níquel me da menos 0,25 y el zinc me da menos 0,76. Todos los elementos están referidos a potencial de óxido de reducción estándar a 1 atmósfera y 1 molar de reducción de protones. 2 protones, ¿sí?, que me dan hidrógeno. Potencial de óxido de reducción de eso es 0. Entonces, cuando yo lo comparo frente a un electrodo de hidrógeno, los símbolos me están diciendo cuál es el signo, en base a esto, cuál es el signo correcto de los potenciales. Si se conectaron el potencial de hidrógeno, se encontró que en ambos casos el electrodo metálico era negativo. ¿Sí? Si es negativo, el electrodo metálico es negativo, ¿qué quiere decir? Que el electrodo metálico sea negativo, ¿qué tipo de electrodo es? ¿Cátodo o ánodo? Es un ánodo, ¿sí? Entonces me está diciendo, se encontró que el electrodo era de signo negativo y para que sea ánodo y que la reacción sea espontánea, para que sea ánodo y la reacción sea espontánea, sí o sí, ¿sí?, si yo planteo E del cátodo menos E del ánodo, ¿sí?, sí o sí, para que sea espontánea, el delta E tiene que ser mayor que 0. Esto tiene que ser mayor que 0. Y para que llegue a mayor que 0, estos electrodos tienen que ser negativos. ¿Sí? ¿Lo ven? No me queda otra que sean negativos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el potencial de reducción del cátodo es 0, que es el de hidrógeno. Me está diciendo, el electrodo del metal es negativo. Si con el electrodo del metal es negativo, me está diciendo que esto es el ánodo. Nos está dando el enunciado. ¿Sí? Como es el ánodo, para que como esto es el ánodo, para que el delta E sea mayor que 0, el ánodo tiene que ser el metal. Y el metal, para que sea mayor que 0, tiene que haber un menos adelante, para que sea menos, menos, y esto quede mayor que 0.
Entonces, sí o sí, estos sistemas son negativos. El E de reducción del níquel es menos 0,25 y la reducción del zinc es menos 0,76. ¿Sí? Ahora la cosa se invierte. Ahora, si yo tengo que hacer una chapa, ¿cuál uso? ¿La chapa de zinc o la chapa de níquel? ¿Cuál se va a oxidar con más facilidad ahora? La de zinc se va a oxidar con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, por eso se buscan siempre metales galvanizados y la chapa de zinc bien tratada, porque si no se oxidan con mucha facilidad. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Bueno, dice, punto B. Identifique el oxidante más fuerte y el reductor más fuerte entre las sustancias, bueno, entre los pares. Bueno, está bien, acá es un poco lo que le acabo de preguntar recién. El oxidante más fuerte va a ser el níquel, porque tiene potencial más chiquito, y se va a reducir más fácilmente. Y el reductor va a ser el zinc. ¿Sí? Pero de vuelta, es analizar estos potenciales que les da la tabla. ¿Estamos? Dice C. ¿En qué caso ocurrió una reacción apreciable? ¿Cuando se sumerge un níquel metálico en una solución de zinc o cuando sumerge zinc en una solución de níquel metálico? Bueno, eso tienen que comparar con los potenciales de óxido de reducción y verlo rápidamente. Vamos a sumergir primero el níquel en una solución de zinc, ¿sí? Bueno, si pasa esto, sí o sí, el níquel se tiene que oxidar y el zinc se tiene que reducir. O sea, el níquel, para oxidarse, tiene que estar en el cátodo y el zinc en el ánodo. Entonces, cuando planteo eso, planteo el zinc en el ánodo, menos 0,76, menos 0,25. Esta reacción no es espontánea. O sea, el níquel sumergido en el zinc no va a ocurrir la reacción porque es una reacción que no es espontánea, porque me lo están dando los valores. Cuando yo planteo esto, el níquel sí o sí tiene que pasar a solución, tiene que oxidarse y tiene que estar como ánodo y el zinc como cátodo. Lo pongo en los potenciales de cátodo menos C del ánodo y me da que no es espontánea. Si yo invierto las cosas, me va a dar el mismo valor, pero en dirección opuesta, me va a dar la reacción que es espontánea. ¿Estamos? Bueno, entonces de las dos, cuando él pregunta cuál es más apreciable, bueno, la segunda. Es más probable lo que yo les decía y lo que me acaban de decir ustedes. Es muy probable que el zinc se oxide y el níquel se reduzca, que fue lo que le acabo de preguntar recién con el tema, ¿qué pasa yo con las chapas? ¿Qué me conviene, tener una chapa de zinc o de níquel? Lo acaban de responder ustedes y es esto de acá, ¿sí? ¿Por qué me conviene tener la chapa de níquel y no de zinc? Porque esta reacción es mucho más espontánea. O sea, si yo tengo una chapa de zinc, ¿sí? Es mucho más probable, ¿sí?, que ocurra esta reacción espontánea y que la chapa se termine degradando, termine habiendo un fenómeno de corrosión. Ahora, siguiente pregunta, como la de aluminio de la práctica. Ustedes cuando van a comprar chapa, ¿de qué son las chapas que compran? Si quieren hacer un techo. Bueno, seguramente no hayan comprado ninguna, pero hayan escuchado alguna vez que las chapas son de zinc. ¿Sí? Pero son de zinc tratado, ¿sí? Con tratamiento galvánico, que es zinc protegido. Se usa el zinc porque el zinc es mucho más barato. Fíjense que hay muchas cosas de zinguería, las canaleras, todo eso es de zinc, y sin embargo no se oxida tan fácilmente porque es zinc tratado, ¿sí? Si no, se oxidaría muy fácilmente. Bueno, el punto D dice, si las semipilas A y B se conectaran entre sí, ¿cuál sería el electrón negativo, cuál sería el voltaje y cuál sería la FEM de la pila? Bueno, tenemos que conectar esto entre sí. Si nosotros conectamos eso, como dijimos recién, para que ocurra esto de acá, la reacción D corresponde a la reacción que tengo acá de espontaneidad. Entonces lo que tengo que hacer es de cátodo menos C del ánodo, lo acabo de plantear acá arriba, me da 0,51, planteo las ecuaciones y el E de la célula es E0 menos 0,059, dos electrones que están en el medio, productos sobre reactivos, productos, oxidación de zinc sobre reactivos en níquel oxidado. Y acá es donde aparece el concepto nuevo que no veníamos manejando. Si hablamos de situaciones estándares, es simple, esto es 1 molar, ¿sí? Esto, logaritmo de 1 se hace 0 y esto no se tiene en cuenta.
¿qué pasa si no estoy en condiciones estándares? ¿Cuál sería una condición no estándar? Si yo pongo en ambos sectores de la celda, pongo soluciones 1 molar, el potencial inicial de la pila sería este L0, porque como vemos, 1 y 1 se cancelan. Si yo pongo 2 molar, yo pongo concentraciones distintas, bueno, voy a tener un gradiente de concentración y el potencial no va a ser 0,51. Si yo pongo, vamos a suponer que pongo 2 molar de cloruro de zinc, ¿sí? Y 1 molar de, vamos a suponer que tengo 2 molar de cloruro de zinc y 1 molar de cloruro de níquel, ¿sí? Esa reacción ya tengo que aplicar la ecuación de NER, porque no tengo ese valor que se me hace 0. El níquel tiene estado de oxidación 2 y 4, 2 y 3, vamos a usarlo con el 2. Si yo tengo distintas concentraciones acá, no voy a poner 1 y 1 y se va a hacer 0 esto, sino que voy a tener que colocar las concentraciones correspondientes que le dé de dato a la tabla. Acá les dice en condiciones normales o condiciones estándar. Entonces, cuando yo coloco 1 y 1, esto es lógico porque el potencial total de la pila es 0,51 que corresponde al E0. Cuando yo estoy en condiciones estándares, ¿sí?, de potenciales estándar, el E de la pila total de la ecuación de NER es igual al E0. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Mi pregunta es la siguiente, ¿sí? Yo hago el planteo de la celda y coloco 1 molar y 1 molar. A los 5 minutos, ¿cómo van a ser esas concentraciones? ¿Van a seguir siendo 1 molar? Vamos a suponer que yo ahora planteo esto que está acá, esto es muy lindo para la teoría, ¿sí? Yo tengo concentraciones divinas, las dos le pongo 1 molar y 1 molar, de cloruro de zinc y de cloruro de níquel. Ahora, vamos a lo siguiente. Después de un rato de reacción, yo dejo que la reacción acá le está dando un potencial positivo. Quiere decir que la reacción va a ser espontánea y va a avanzar hacia la espontaneidad. Después de un rato de reacción, ¿sí? Después de 10, 15, 20 minutos de reacción, ¿las concentraciones siguen siendo las mismas de zinc y de níquel? ¿Cuál subiría y cuál bajaría? Perfecto, subiría la de zinc y bajaría la de níquel. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Al revés, si el níquel se oxida. Si el níquel se oxida, se va a disolver el electrodo de níquel y si el zinc se oxida, se va a depositar el electrodo de zinc, se va a desprender del electrodo de zinc más 2, y por el contrario, si el níquel se reduce, ¿qué es lo que va a pasar? Exactamente, entonces el electrodo de níquel se volvería más pesado y el electrodo de zinc se volvería más... ¿Se volvería más liviano o más pesado el electrodo de zinc? Se volvería más liviano. Entonces había una diferencia de peso entre los electrodos. Eso se suele hacer y se suele usar como medida. Yo puedo pesar de antemano los electrodos y ver cuál me aumenta y cuál me disminuye de peso y jugar con la estequiometría de eso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguieron? ¿Lo entendieron? Entonces, fuera del equilibrio, estas concentraciones que tengo acá, después que avanza la reacción, esas concentraciones ya no van a ser más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a disminuir y me va a aumentar las concentraciones. El zinc en solución va a aumentar y el níquel en solución va a disminuir. Entonces no voy a poder poner 1 y 1, sino voy a pasar a otro estado de equilibrio con distintas concentraciones y el potencial de la pila va a aumentar o va a disminuir.
Ustedes me están diciendo que esa pila es espontánea, el potencial, a medida que ocurra la reacción, ¿va a ser cada vez más chico o más bajo? Exactamente. Y a ver, se los digo para de vuelta vamos a hacer cosas prácticas, así les quedan grabadas. Ustedes cuando compran una pila, ¿qué esperan? ¿Que la pila se agote con el tiempo o que aumente la concentración? Y que se agote, ¿sí? Las pilas se agotan, si no sería una fuente interminable de energía. Y por el contrario, la pila es exactamente esto que está acá. Esto es una pila, como las que compran en el mercado, ¿sí? Y las pilas se agotan. Entonces, la tendencia, esto es lo que hace una pila cuando la compran en el mercado, la tendencia es que uno se oxide y otro se reduzca, ¿sí? Y es lo que pasa en las baterías. Vas a tener este sistema donde hay una circulación de electrones, vos lo que haces es aprovechar esa circulación de electrones, te da una determinada tensión, y llega un momento que la reacción se agota porque no tenés más movilidad, no tenés ninguno que se oxida y ninguno que se reduzca. O sea, y las pilas recargables lo que son equilibrios dinámicos que van en una dirección a la otra. Yo en una dirección la descargo y aprovecho esa tensión, y cuando la enchufo la batería del celular, la reacción ocurre en la dirección opuesta. Estoy haciendo una celda electrolítica, estoy entregando energía y estoy haciendo que los iones vuelvan a su composición original, entregándole electrones que vienen de, vaya a saber dónde, ¿no? Por ahí vienen de una represa que están generando en Brasil. Entonces, esos electrones que tengo ahí, estoy adquiriendo, están viniendo de otro lugar y pueden hacer un proceso reversible como ocurre con la batería de los celulares. Esos ciclos de ida y de vuelta, por eso dicen, tienen determinados ciclos. Si esos ciclos fuesen, lo que se busca en ciencia es que esos ciclos sean eternos para que las baterías duren y no contaminen. Pero estos ciclos en algún punto se van acabando. Todo tiende en la naturaleza, ¿sí? Acuérdense, vamos a las primeras guías, delta S del universo siempre es mayor que 0, ¿sí? La entropía del universo siempre va en aumento, si no tendríamos una máquina eterna de hacer energía. Entonces, fíjense que para que este sistema funcione, ¿sí? Esto va a funcionar, pero en algún momento no va a ser tan perfecto, sino que siempre hay un aumento de desorden. Los sistemas van a quedar desordenados y va a haber un momento, por más que las baterías sean reciclables, no vas a poder tener una batería que sea eternamente reciclable porque hay una disipación de energía y en algún momento el sistema no va a poder responder cargando y descargándose, ¿sí? Las baterías comunes que van en una sola dirección, las que ustedes compran, las pilas que compran en el mercado, son baterías que van siempre en la misma dirección y el potencial se va agotando, ¿sí? Cada vez se entrega menos corriente, hasta que la batería no funciona más y tengo que cambiarla. Las mejores de todas son las reciclables, pero como les digo, el delta S del universo siempre va a ser mayor que 0, va a haber una tendencia al desorden y no pueden tener el sistema siempre perfectamente ordenado para que tenga ciclos eternos de carga y descarga. Y esos ciclos, todo lo que ustedes tienen como baterías, están basados en estos sistemas, en cuánto se carga y se descarga y en la dirección que se mueven los iones que tienen adentro de las baterías, los iones de litio, ¿sí? Hasta ahora lo que mejor resultado da para los procesos de carga y descarga es el litio +1 a litio 0. Por eso se usan las baterías de litio, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Ejemplo práctico aplicado de lo que están viendo acá. ¿Dudas? Bueno, vamos al ejercicio, al punto E. Dice, sabiendo que la solución alcalina de zinc forma un ion complejo, bueno, esto es lo que yo les decía con el dicromato. Yo puedo tener la reacción de óxido-reducción perfecta, pero si el ion que está comprometido en la óxido-reducción puede complejarse o pueda formar otros sistemas donde te pueda llegar a tener reacción y forme este tipo de complejos, o por ejemplo, el cobre, el cobre +2 con amoníaco, forma algo que se llama tetramín cobre, ¿sí? Con esto forma un complejo también que se llama tetramín cobre, que es color azul fuerte. Todos estos complejos, estos dos sistemas pueden formar complejos y el potencial me va a variar. Dice, indique cómo afecta el potencial del electrodo B el agregado de hidróxido de sodio. Bueno, vamos ahí. Este ejercicio es importante que lo sepan, porque se llama efecto de ion común en las soluciones. No sé si lo llegaron a ver en la teoría esto. ¿Lo vieron? ¿Vieron estos casos en la teoría?
Bueno, fíjense, esta es la reacción que ustedes tienen, ¿sí? La que vimos recién arriba, esta de acá, ¿sí? El níquel se reduce y el zinc se oxida. Todo muy bonito. Ahora, yo le meto a la solución, le meto hidróxido de sodio, ¿sí? Y ya me está diciendo de antemano que el hidróxido de sodio, lo que voy a tener, para hacer la reacción con hidróxido de sodio, lo que voy a estar teniendo es una reacción reversible, ¿sí? De formación de ese ion complejo, con cuatro oxidrilos. Me quedó un 4 muy feo ahí, discúlpenme. Bueno, si me sale 4. Me queda el equilibrio. Me queda el complejo este de zinc con los oxidrilos. ¿Sí? Bien. Esta reacción es la que tienen acá. Esto está en equilibrio, ¿sí? Fíjense que esto es zinc más 2. ¿Sí? Fíjense que cuando yo planteo esta ecuación de acá, me siguen hasta acá, esta ecuación de acá, yo puedo, y esto tiene una constante de equilibrio, este sistema, ¿sí? Yo puedo plantear todo esto en función de la constante de equilibrio. ¿Cómo me queda la constante de equilibrio? La constante de equilibrio me queda igual a la concentración de este bicho de acá, que es el complejo de tetrahidroxizinc, tetrahidroxizincato, en realidad es el nombre, me queda esto 4, dividido la concentración de zinc más 2, dividido la concentración de oxidrilo por 4. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, fíjense, ahora nos vamos para arriba. Yo en la ecuación de arriba, esta de acá tengo el zinc, acá, ¿sí? Este zinc de acá es el mismo zinc que tengo acá. Yo lo que puedo hacer es despejar de esta ecuación el zinc y poner todo, pongo el zinc acá, paso la constante de equilibrio abajo, o sea, intercambio esta con esta, así, cambio, y me queda que la concentración del complejo zincato dividido la constante de equilibrio por la concentración de oxidrilos a la cuarta, ¿sí? Y puedo reemplazar en este potencial de celda, que tengo acá, que es el mismo que tengo arriba, puedo reemplazar el zinc. No está hecho acá en el ejercicio, pero puedo reemplazar este zinc de acá arriba, que es el mismo de acá, con esta concentración, y me van a quedar los oxidrilos a la cuarta abajo. De vuelta, me va a quedar una ecuación de Nernst dependiendo de oxidrilos. Acuérdense, voy para atrás en la diapositiva número 5, veíamos para el dicromato y para el permanganato, y yo se los hice para el ácido nítrico, que había una dependencia de protones, ¿lo ven? Estamos en la diapositiva 5 ahora. Tengo una dependencia de la concentración de protones elevado al coeficiente. Voy de vuelta a la diapositiva 9. Ahora me va a quedar exactamente la misma fórmula si yo reemplazo, pero me van a quedar los oxidrilos, ¿sí? Cuando pongo la concentración de zinc me van a quedar oxidrilos. Esta es una reacción opuesta. Si yo aumento la concentración de protones, la tensión va a ir en otra dirección y me va a quedar una dependencia del potencial de celda electroquímica en función de la concentración de oxidrilos, porque el zinc tiene la capacidad de combinarse con los oxidrilos. Eso se llama efecto de ion común o efecto complejante. Cuando yo tengo un ion común, el ion común es el zinc, con la formación de un complejo, puedo reemplazar todo el sistema por esta constante de equilibrio y me va a quedar la ecuación de Nernst planteada nuevamente en función de la concentración de equilibrio. O sea, la ecuación de Nernst, el logaritmo me va a quedar logaritmo, lo pongo acá, logaritmo de la concentración del complejo este, con zinc más 4, lo pongo así, ¿sí? Dividido, esto obviamente está con paréntesis, dividido la constante de equilibrio por la concentración de oxidrilos a la cuarta, por la concentración de níquel más 2, ¿sí? Ahora, el E de la pila me va a quedar el E0, el E me va a quedar igual al E0 menos 0,059 dividido 2 por el logaritmo de la concentración de esto y me aparecen los oxidrilos. O sea,
tengo una dependencia muy alta de la constante de equilibrio y de la concentración de oxígeno. Esta constante de equilibrio, si es muy grande, si es muy alta, hace que este denominador sea grande, esto sea chiquito, y esto, al ser chiquito, vaya en aumento del potencial o disminución del potencial, dependiendo los valores que tenga acá en el sistema. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que ver, como tienen efecto de ion común, es ver qué es lo que pasa, cómo se compleja y cómo depende de la concentración de complejante, de oxidrilos que tenga. Si yo aumento la concentración de oxidrilo, quiere decir que estoy agregando, como decía el sistema, sabiendo que la solución en solución alcalina puede formar esto, indique cómo afectará el potencial de electrodo agregando hidróxido de sodio. Bueno, agregar hidróxido de sodio significa subir el pH. Subir el pH o agregar hidróxido de sodio es exactamente lo mismo. Entonces, lo que tengo que ver, plantear toda la ecuación y ver dónde me quedan los oxidrilos y ver en qué dirección se mueve, ¿sí? En este caso, el hidróxido de sodio lo que hace es complejar. ¿Puedo usar otro hidróxido? Sí, cualquier hidróxido que use me va a complejar el sistema y va a hacer que un aumento de la concentración de protones haga que la reacción se desplace de reactivos a productos, ¿sí? Va a estar favoreciendo. Fíjense, si yo esto lo puedo estar complejando porque tengo una alta concentración, cuando esto se forme como producto, lo estoy sacando fuera del sistema para formar este compuesto. Si lo estoy sacando, ¿qué estoy haciendo con este equilibrio? Lo estoy desplazando hacia los productos, por el Chatelier. Estoy consumiendo un producto de la reacción, entonces la reacción va a ir de productos a reactivos. Y si la reacción va de reactivos a productos, si la reacción va de reactivo a producto porque estoy sacando esto, y la reacción es una reacción espontánea que da 0,0051, quiere decir que la formación de este complejo me va a estar dando o generando mayor potencial de celda. ¿Por qué? Porque me lo desplaza de potencial cero, porque voy a estar haciendo que esta concentración de zinc esté disminuyendo, ¿sí? Está disminuyendo porque me está formando el complejo. Si no la quieren ver de esa manera, lo reemplazan matemáticamente, colocan y lo ven en función de la concentración de oxígeno. Y si no, lo plantean por el Chatelier, como se los acabo de explicar recién. ¿Estamos? ¿Entendieron hasta ahí? Bueno, vemos el 10 rápidamente y los dejo para que ustedes avancen, porque si no les doy toda la guía terminada y no tiene mucho sentido. ¿Quieren? Así se pueden hacer algo. Bueno, el 10 da esa reacción de cadmio-plata, que es una reacción recontra conocida y característica, donde tengo la oxidación del cadmio y la reducción de la plata. Ustedes ya saben de antemano, ¿sí?, que la plata, por lo que veníamos hablando y lo de la joya, todo lo que hablamos, siempre va a tener tendencia a estar en estado de oxidación cero, igual que el oro, igual que el platino. Entonces, y se calcula el delta G a partir de los potenciales electroquímicos y a partir de los delta G cero de formación. Entonces yo tengo esa reacción. Lo que voy a hacer es buscar los potenciales electroquímicos, ¿sí? Ya de acá, de antemano, ya sé cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. ¿Cuál va a ser el cátodo ahí? La plata. Entonces hago la plata, acá me está dando 0,8, voy, me fijo los potenciales estándares, voy a buscar el 0,8 menos 0,0403 electronvol, que es el ánodo, es el cadmio, y me va a dar una linda celda galvánica, donde si yo tengo este sistema, puedo sacar corriente de acá, ¿sí? Entonces, esto es un potencial muy lindo de celda galvánica y esta reacción va a ocurrir de reactivos a productos con mucha facilidad, va a ser algo espontáneo. Entonces, me pide en el punto A, calcule el delta G de los potenciales electroquímicos a partir del delta G de formación, ¿sí? Bueno, esto es sencillo. Yo, para sacar el potencial, el delta G, yo ya sé que esta ecuación la vieron, ¿no? Que el delta G es igual al N por el número de faradios por el potencial de la celda. ¿Esto lo vieron en la teoría? ¿Llegaron acá? Sí, sí. Bien. El número de faradios por el número de electrones por faradios está en Coulomb por mol. Entonces, ustedes tienen que saber cuántos moles están trabajando. Ustedes de ahí se fijan que tienen 2 moles del sistema por el potencial, y ahí les va a dar delta G en kilojoules, ¿sí? El potencial de la celda
les va a dar automáticamente que el delta G es el delta G de formación de la plata menos 2 veces el delta G de formación del cadmio menos 2 veces el delta G de formación de la plata. Y ese es el delta G que están obteniendo acá. ¿Sí? Bien, y después es fácil. El delta G0, esto se produce cuando hay un equilibrio, ¿sí? El delta G, cuando tengo una reacción que está en estado de equilibrio, es el menos RT por logaritmo de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, si yo quiero despejar la constante de equilibrio, la puedo despejar rápidamente con el delta G. Despejo del logaritmo de la constante de equilibrio, de la reacción de la celda electroquímica, y esa constante de equilibrio, ¿sí? La sacan directamente con el valor de delta G0. ¿Sí? No es el delta G de la pila, sino que el estado de equilibrio. El delta G, creo que esto lo han visto en la teoría, es igual al delta G0 menos RT, ¿sí? Logaritmo natural de la constante de equilibrio. Cuando estoy en el equilibrio, ¿sí? El delta G se hace 0 y el delta G me queda igual al RT logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Sí? Logaritmo de la constante de equilibrio. Lo que hacen es despejar la constante de equilibrio del sistema. ¿Estamos? Bueno, ¿tienen dudas hasta acá? Así los dejo que avancen un poco. Si quieren sacarle fotos al seminario, lo paso un poquito ahora para que les queden los ejercicios resueltos. Si quieren vemos a ver, de los más complejos que tienen acá, podría llegar a ser el 9, ahí lo tienen. Sáquenle fotos, así lo tienen para corregir. ¿Está? Ahí tienen el 10 el que vimos recién. Tienen otra parte del 9. Y después de acá les puede llegar a servir el ejercicio, el 12, ¿sí? Saquen una foto, así lo piensan y lo hacen después tranquilo. Cualquier cosa me escriben un mail y me van preguntando. El 12 y el 13. Que tienen que aplicar de vuelta. Delta G igual número de faradios por el potencial de la celda. ¿Está bien? Bueno, ¿dudas? Bueno, cualquier cosa van preguntando en el foro o me mandan un correo.